en 678 Domingo. Participación estatal en las empresas. Fuerte presión de Techint, Clarín y Afines. Clarín, avance sobre los privados. Reacciona Techint ante otra presión del gobierno. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso, Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. También hablan de un sesgo chavista por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hace este decreto es poner en pie de igualdad los derechos políticos y los derechos económicos. Nosotros no podemos escindir, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista societario, de los derechos políticos ni de los derechos económicos. Movilización para que Clarín incorpore Paca Paca a su grilla como marca la ley. No quiero nada más, desearme hace mal. Nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta. Por eso quiero reírme más. Quiero ver Paca Paca. Quiero ver Paca Paca. Quiero ver Paca Paca. ¡Queremos ver Paca Paca! No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Quiero ver Paca Paca. El pluralismo de fiesta. 678 cubrió una marcha contra 678. Básicamente la opinión que tengo de 678 es que nosotros tenemos hoy unos 12, 13 candidatos presidenciables y no hay ni uno de ellos que se salve. A todos le tienen que tirar un palo, a todos. No hay ni uno. Todos tienen defectos. Son los únicos que hacen las cosas bien. ¿Qué te parecen estos otros 12 candidatos de los que hablabas? ¿Con cuál te identificás? Con ninguno. La verdad que hoy no votaría a ninguno. Nosotros tenemos hoy unos 12, 13 candidatos presidenciables y no hay ni uno de ellos que se salve. A todos le tienen que tirar un palo. La verdad que hoy no votaría a ninguno. Con nocturnos matices, todas las voces, todas del mismo lado. Bienvenido al Prende 2011 a la gente de San Pedro. A ver. ¿Qué querías decir? Ya te me tiraste así, a ver. Aguante 678. Ah, sí, muy bien. ¿Por qué? 678. Muy bien. Todo permitido, a ver. Está perfecto, está perfecto. Un saludo para Cachi y mis hijos que están mirando. Claro, en pero casa. tiene que ir a Figueroa Alcorta. Y después el conductor copia eslogan de conocido programa. Esa es la idea. Esto tiene que ser buena onda. Ya volvemos, vamos con el club de la buena onda. Esa es la idea. Esto tiene que ser buena onda. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. El peronismo federal en su mejor momento. En primer lugar vengo a explicar por qué hicimos un papelón en el peronismo federal. Estoy absolutamente convencido que dentro de muy poco tiempo empezaremos a preocupar seriamente al oficialismo. Hicimos un papelón en el peronismo federal. Otro día de esplendorosas noticias. 1. Ley de medios. Tiempo argentino. La causa mantuvo suspendida la nueva norma a pedido de un diputado del peronismo federal. La justicia dictó la primera sentencia definitiva a favor de la ley de medios. La jueza Pura de Arrabal rechazó la demanda presentada por el legislador Enrique Tomás, quien había denunciado que se habían vulnerado sus derechos durante el debate en el Congreso. El fallo destaca los argumentos de la Corte. 2. Autos usados. Ámbito.com. La venta de autos usados subió 5,4% y marcó un pico histórico en marzo. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien.
nuestra pista 678. El programa que casi nunca va a boxes. Les recordamos, espera la provincia santiagueña, espera entonces el norte argentino, espera Termas de Río Hondo el próximo 6, 7 y 8 de mayo. 6, 7 y 8 de mayo. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de Buenas noches. Muy buenas noches, ahí va la luz. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Todo bien. Me alegra muchísimo. También me alegra mucho presentar... Sí, por supuesto. ¿Lo decís desde el corazón? No, últimamente no. Nada desde ahí, nada desde ahí. Vamos a tratar de que no. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Lola Bertelo. Hola, muchachos. Lola es actriz, trabaja en la nueva Triga, Señores y Señoras Camas, que se va a estrenar mañana. Mañana después del fútbol. Exactamente. Bueno, bienvenida, vamos nosotros. Lola, Bien, muy contentos. También está con nosotros para compartir el programa el señor Hernán Brienza. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bienvenidos, licenciado en política, periodista, trabaja en Tiempo Argentino y también en Radio América de 7 a 10 de la mañana. También está con nosotros para compartir el programa el señor Axel Kicillof. Hola Axel, bienvenido. Es doctor en economía y profesor titular de macroeconomía de la UBA. Vamos a estar hablando obviamente de la situación que se dio durante todo el fin de semana respecto de la cobertura en los diarios con esta nueva medida que tomó el gobierno de darle participación en los directorios a miembros del Estado, que esto de acuerdo a la participación accionaria que tengan en estas empresas. Bueno, repasemos la cobertura de los medios en este fin de semana. Hasta Wall Street se quejó del tema. Dale. Participación estatal en las empresas. Fuerte presión de Techint, Clarín y afines. Techint bloqueó la llegada del director estatal. Asombroso. Con tácticas de semejante naturaleza infantil u obscena. Tiempo Argentino. El directorio de Siderar ignoró el derecho de la ANSES a participar en las empresas donde es accionista. El Estado declaró nula la asamblea de Techint. La Comisión Nacional de Valores la calificó de irregular e ineficaz por desconocer los alcances del decreto 441 que reafirma la presencia de representantes estatales en la conducción de la empresa. Como era de esperarse, gran parte del establishment empresarial salió al cruce del gobierno cuando este último reclamó la participación del Estado en los directorios de algunas empresas en las cuales el mismo Estado tiene un porcentaje accionario. Clarín, avance sobre los privados. Reacciona Techint ante otra presión del gobierno. Nuevo avance del gobierno sobre el sector privado. Mucha preocupación existe en todos los sectores empresarios por esta decisión del gobierno. Se consideran que es un cambio de una regla de juego que genera incertidumbre y que básicamente genera dudas sobre hacia dónde va la política económica del gobierno en torno a que le ven un sesgo demasiado estatista. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso, Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. También hablan
de un sesgo chavista por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La ANSES tenía en muchas empresas una participación accionaria y no podía ejercer los derechos políticos de esa participación accionaria. Es decir, si un privado tenía el 30% y la ANSES tenía el 30%, el privado ejercía los derechos económicos y políticos por el 30% y la ANSES ejercía solo los derechos económicos y no los derechos políticos. Los derechos políticos eran solo por el 5%. Lo que hace este decreto es poner en pie de igualdad los derechos políticos y los derechos económicos. Nosotros no podemos escindir, ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista societario, de los derechos políticos ni de los derechos económicos. Las empresas están temiendo algo que es real. Al momento de decidir una política de inversión, por ejemplo, esa empresa va a tener que consultar a sus accionistas, también a los accionistas, al Estado Nacional accionista. Pero claro, esos señores del Estado Nacional accionista que se sientan en la reunión de directorio llaman por teléfono a la Quinta de Olivo. Entonces, ¿quién es el que en definitiva va a estar sentado a la mesa de negociación? Cristina Kirchner. ¿Quién es el que en definitiva va a estar sentado a la mesa de negociación? Cristina Kirchner. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso, Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. Los fondos que se heredaron de las AFJP desde la estatización subieron un 86%. Hay mucha inquietud, mucho malestar dentro de las empresas por este desembarco masivo. Va a haber un desembarco masivo de directores del Estado en las empresas. Las dos entidades empresarias expresan mucha preocupación por este desembarco. Dicen, las empresas no van a ser más eficientes teniendo directores estatales. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. El Estado no ha invertido un solo peso en ninguna empresa privada, ha heredado inversiones de las AFJP. Le estamos diciendo algo mal a la gente. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. Se complica entonces el accionar común de las empresas. Van a tener en su directorio a los directores privados que vienen haciendo que esas empresas sean hasta ahora empresas líderes, van a tener a funcionarios del gobierno nacional a través de los directores estatales. Es muy difícil que un directorio así conformado produzca rentabilidad. Los fondos que se heredaron de las AFJP desde la estatización subieron un 86%. Estas son horas, y por eso nos interesaba convocarlo, en las cuales hay una gran discusión por parte de las estructuras institucionales empresariales, la UIA, AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, de crítica a esta decisión que ha tomado el gobierno de nombrar directores en las distintas empresas en donde hay depositados fondos del ANSES. Creo que es razonable reconocer su proporcionalidad, es decir, su representación de acuerdo a la importancia que tiene, y así lo hicimos. ¿Le generó algún tipo de inconveniente? Nosotros no. Yo creo que lo más importante es que cada uno haga su parte. Y en ese sentido la obligación nuestra es ser profesionales, transparentes ante ellos y explicar el plan que tiene la compañía. En ese sentido nosotros no hemos tenido ningún problema. Todos tenemos que apuntar a una misma dirección, porque tenerlo como socio al Estado, si el Estado puede ser muy buen socio también, puede ayudar muchísimo, tiene un montón de recursos, también podría ayudar a fondear a nuestras empresas, que necesitamos capital de largo plazo. Hay miles de cosas que se pueden hacer juntos, ¿por qué confrontar? Hablando del establishment que se niega a que el Estado defienda su participación en algunas empresas, esta etapa de Tiempo Argentino del año pasado revelaba algunas caras de ese poder. Exclusivo, cómo operan Clarín y Techint cuando nadie los ve. La imagen que ilustra esta nota tiene un valor testimonial inmenso. Reúne al poder en serio de nuestro país. 1. Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación, socio de Clarín en papel prensa. 2. Jorge Rendo, director corporativo de Clarín, hombre de confianza de Héctor Mañeto. Es el padre de las cautelares que traban la ley de medios de la democracia. 3. Alejandro Macfarlane, CEO de Edenor, yerno de Hugo Anzorregui, ex jefe de la CIDE menemista, hace lobby para que aumenten las tarifas. 4. Augusto Larreta, director de Relaciones Institucionales de IRSA, hermano de Horacio, mano derecha de Mauricio Macri. 5. Luis Betnaza,
CEO del grupo ítalo-argentino Techint. 6. Miguel Peirano, ex funcionario kirchnerista y ex empleado de Techint. Tiene buenos lazos con Elisa Carrió según los propios archivos de Clarín. Una de las más curiosas embestidas de la Corpo fue remarcar una supuesta preocupación de Wall Street por el asunto. Tanto el grupo Clarín como La Nación lo mencionan de manera genérica, como lo hacen habitualmente, al decir en el exterior, la gente, etcétera, etcétera. La Nación. Preocupa en Wall Street el avance estatal en empresas. Empiezan a designar directores. Desde Wall Street aseguran que la medida perjudicará el financiamiento de las compañías. Empiezan a designar directores. Desde Wall Street aseguran que la medida perjudicará el financiamiento de las compañías. Aquí, allá y en todas partes reza una sección de la tanqueta y la Corpo omite mencionar, obviamente, el accionar de Wall Street que es profundamente antiestado en las estafas hipotecarias norteamericanas que derivaron en la pérdida de casas, empleos, etc. de muchísimas personas. Este documental de Michael Moore es ejemplificador al respecto. This whole fiasco shows you that there's some forces that are not democratic, right? That are in control, big time. Do you think it's too harsh to call what has happened here a coup d'état, a financial coup d'état? A financial coup d'état? Yeah. I could agree with that. I could agree with that because the people here really aren't in charge. Wall Street is in charge. We're here to get the money back for the American people. I understand, sir, but you can't come in here. Can you just take the bag? No. Take it up there? Absolutely not. Fill it up? I got more bags. 10 billion probably won't fit in here. I can't help you get the money. What would happen if I made a run for it right now? So I went to another bank. We want our money back. I went to all the banks. You've seen this guy? Yeah. Yeah. Okay. We're here to make a citizen's arrest, actually. Hey, just drop it from the windows. They're using the money to buy other companies, and you know, this bailout money. This is our money, and oh, this is a police officer. I wanted to make a citizen's arrest of the CEO, Mr. Blankfein, and but you're here, so maybe you can help me. All right, let's do it outside. $170 billion of our taxpayer money. Not allowed in the building. Well, yeah, but I know, but I'm here to make an arrest. Yeah, but I'm here to make an arrest. Make it outside, sir. I can't make it outside. They're upstairs. These guys have broken so many laws. You know, this is money. It's theft. It's fraud. Bueno, muy bien. Hernán, estoy acá con la nota que escribiste hoy en Tiempo Argentino, que dice Techint y la pregunta de los millones, donde vos te haces una pregunta interesante alrededor del tema. Hay algunas cosas que, después de escribir la nota, pensé algunas cosas más, que tiene que ver fundamentalmente por qué Techint y por qué algunas empresas no quieren que el Estado los fiscalice o que el Estado los controle. Y me parece que lo que hay que averiguar es qué hacen esas empresas con los recursos, la verdad es que de muchos nosotros, porque el ANSES lo que hace es manejar nuestros recursos, maneja la parte que nos quitan a nosotros de nuestros sueldos, va al sistema jubilatorio solidario, por lo tanto esa plata es nuestra. Digamos, ese esquema o ese ejemplo que hacían en toda la semana, el que quiere comprar un bar, quiere ser parte del bar, tiene que controlar qué hacen los demás socios, la verdad que acá cualquiera de todos nosotros, cualquiera, desde la vecina que va a la verdulería a discutir, a charlar y a comprar lo que hace, hasta nosotros somos propietarios de esas acciones. Por lo tanto, yo prefiero que Diego Bossio las controle a que no las controle, y prefiero que haya directorios en esas empresas porque tengo miedo fundamentalmente de algo, de que haya balances falsos, de que haya dobles balances, triples balances, que hagan cosas con el dinero de esas empresas que nos perjudique a todos los argentinos, que por ejemplo una empresa, no quiero poner nombres, pero como el diario Clarín, le haga comprar
a sus accionistas las acciones de las AFJP en baja para salvar sus propias cuentas y sus propios negocios en pérdida. Entonces, como tengo tantas dudas de eso, es que me parece que el Estado, que es el referente de todos los argentinos, está bien que esté ahí adentro fiscalizando, que esté ahí adentro controlando, porque la verdad es que el capitalismo argentino tiene mucho de inseguridad jurídica, pero no por las reglas del Estado, sino por las reglas que ponen los mismos privados. A ver, Axel. Sí, me parece que esta cuestión es curiosa. La verdad es que se ha armado un revuelo gigantesco por algo que, si uno, como todas estas cuestiones, las estudia históricamente, es el resultado necesario de una reversión de lo que fueron las políticas de los 90. La verdad es que nadie obligó a estas empresas a fondearse con los fondos de los jubilados. Se fondearon con los fondos de los jubilados cuando a partir de los años 90 el sistema jubilatorio se privatizó. Entonces este fue un acuerdo entre empresas privadas, capital financiero, capital industrial, capital productivo. ¿Y qué hicieron estas empresas? Les vendieron acciones a las FJP que manejaban de manera completamente arbitraria los fondos de los jubilados. Y mal los manejaban porque no tenían buenas rentabilidades, lo cual se expresó en el final del ciclo cuando los fondos de los jubilados se esfumaron en el medio de una crisis mundial por la caída de esas acciones. Es ahí cuando el Estado recobra, con el gobierno, recobra el poder sobre el manejo de los fondos de la población que está en condiciones de aportar para que después se jubilen los demás. Esos fondos hoy son estatales. Dentro de esos fondos hay una participación accionaria en algunas empresas que le vendieron voluntariamente, es decir, que fue una transacción entre privados. Cuando queda eso en el Estado, las participaciones estas eran realmente importantes, o sea, millonarias. La verdad que el Estado es dueño de un 30%, por ejemplo, 25% de Siderar, lo cual representa una cantidad de dinero enorme, exorbitante. Esos son fondos de los jubilados invertidos allí. Ahora, teniendo 25%, ¿qué nivel de modificación puede tener en el directorio, digamos, a partir de la representación que tenga el Estado? Te digo, es curioso porque eso yo creo que es una pregunta secundaria. Hoy están agitando que si el Estado pone un director en aquellas empresas donde tiene participación, va a cambiar completamente la relación entre el Estado y los privados y las políticas de esas empresas. Lo cual es ridículo por donde uno lo mire. Quiero decir, el fantasma que se está construyendo no tiene ningún gollete. De hecho, dos cuestiones. Primero, el Estado es dueño de esas acciones, lo somos los argentinos, los derechos políticos de esas acciones corresponden al pueblo argentino y su representante, que es el Estado, no los capitales privados. Entonces, en ese sentido, simplemente el Estado no está pidiendo nada. Yo creo que muchos hablan de inseguridad jurídica o falta de derechos de los privados o lo que sea. Pero acá sería una vulneración grande de un derecho del dueño de las acciones, que es el Estado, que no le dejan participar en los votos en proporción a las acciones que tiene. Segundo punto, está lleno en el mundo de experiencias donde los estados nacionales tienen participación, sobre todo porque los fondos de pensión estatales son enormes inversores en todo el sistema, no se lo puede limitar a los bonos, ¿no? Cuando el Estado es dueño de esos fondos, como lo es en el caso argentino, que se estatizaron nuevamente, lo que nunca debería haber caído en manos privadas, ruinosamente estaba en manos privadas. Entonces, cuando el Estado tiene participación en las empresas, tiene que participar plenamente, enteramente. Es el más calificado para participar enteramente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene políticas propias que, de algún modo, engloban no solo los intereses de los capitales individuales, sino de la sociedad en su conjunto, inclusive de esos capitales. Entonces, una participación de un directorio de Estado tiene ese papel, y es un derecho. Ahora lo que se revirtió, por eso decía la secuencia histórica, el Estado retoma la propiedad de las acciones y ahora recobra el pleno poder político en esas acciones. En Francia el Estado tiene acciones de 70 empresas donde tiene directores, hay un organismo que se ocupa de nuclear a todos los directores de las empresas, en España también lo hace, y ninguna de esas sociedades es chavista, extremadamente estatista. No hay quejas de Wall Street, de esas cosas. Bueno, debe haberlas, tal vez las hay, pero no tiene ninguna importancia, porque vos fíjate que Wall Street es lo que ellos llaman Wall Street. Wall Street es un cartel de una calle, después hay que ver a quién se le pregunta de Wall Street. Y si uno le pregunta a la cotización de las acciones de Wall Street, no se les movió un pelo, porque en Argentina el Estado pidió poner los directores que le corresponden. Entonces, hoy está el gobierno nacional avanzando en una dirección que es lógica, que es cuidar no solo los ahorros de los jubilados, no solo la plata de los argentinos, sino más claramente tener alguna injerencia de control, de fiscalización y de opinión, ¿por qué no?, en qué dirección toman esas empresas. Decía ahí se ve un defensor del noventismo, ¿no?, que pensaba que
el capital privado es tremendamente eficiente y el Estado es tremendamente ineficiente. Eso es un discurso ideológico. De acá a la China, yo hoy soy subgerente general de una empresa que fundieron y liquidaron los privados, que es Aerolíneas Argentinas, que la dejaron en la ruina. O sea, un claro caso de una privatización, como muchas otras, que derivó prácticamente en un vaciamiento, cuando uno mira el balance y cómo termina la empresa. Son muy eficientes los privados. Depende para hacer qué, depende en qué dirección. Entonces, ahí que el Estado tenga una participación no es una cuestión a discutir. Es una obligación del Estado tener los derechos políticos por la propiedad que efectivamente tiene. Si no es una vulneración del derecho de propiedad, ¿cómo no? Es como que uno le dijera a los privados, vos tenés 60% de las acciones, por decreto, por ley, vas a poder votar por el 3%. ¿Por qué? Ahora, Axel, una cuestión, porque en Siderar el Estado tenía un representante que era Aldo Ferrer, que incluso fue presidente de Siderar, si mal no recuerdo, y ahora, en tu caso, en la propuesta del Estado de designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer, hay un cuestionamiento personal ideológico directamente. ¿Cómo se entiende este cambio? Independientemente del decreto, porque fue previo a la sanción del decreto de necesidad y urgencia. Mira, la verdad es que yo te puedo dar una apreciación personal, porque desconozco la psicología de las personas que están haciendo este alboroto, desconozco cuáles son realmente sus verdaderas motivaciones. Nada transparente se ven esas motivaciones, porque efectivamente lo que ocurre es que había allí designado un director estatal por consenso con la empresa. Hoy el Estado quiere designar otro director, que también se lo sugiere a la empresa, y la empresa cree que tiene la capacidad de vetar a la persona que designa, la presidenta de la Nación, el Estado Nacional. Cree que tiene, y lo hace de manera no legítima, sino políticamente, a través de medios con los que tiene una relación excelente, evidentemente, y empieza a agitar fantasmas. Pero no hay una objeción a tu currículum, a tu participación como economista. ¿Sos comunista? ¿Sos comunista? ¿Sos amigo? Si me van a tratar así, la verdad. Bueno, Sos rojo, sos de los que lleva el sucio trapo rojo. Yo soy de Boca y no quiero tener un comunista. Ni verlo. Lo de Boca eligieron a Macri en un momento. Se ve que... No, a ver... Sí, soy consciente de eso. La verdad que me tiene realmente preocupado el grado de bajeza de esa discusión. Porque digo, acá el problema no es mi currículum y mi nombre, en términos de que por más que yo fuera, no sé, Chávez en persona y acá abajo me saco la máscara, evidentemente un voto dentro del directorio no es capaz de estatizar la empresa. Acá el problema que hay es con una política de Estado que está mostrando su desenvolvimiento. ¿Cuál es en este momento el desenvolvimiento de la política de Estado? Que dice, en aquellas empresas donde el Estado tiene una propiedad, va a ejercer los derechos políticos de las acciones plenamente, lo cual además se caía de Maduro desde el principio. Ahora, el hombre que en este momento está queriendo designar el Estado, creo que si fuera cualquier otra persona también, porque lo que están, no es tanto mi currículum, que creo que no se han tomado el trabajo de leerlo, o han omitido algunas partes de mi currículum, pero de todas maneras no es esa la cuestión. La cuestión es que están vetando la posibilidad siquiera de que el Estado tome en sus manos la capacidad de elegir cuál es el representante. Lo que ellos quieren es que la propia empresa sea la que decida quién lo controla. Independientemente del caso del doctor Ferrer o de otros candidatos de los que se está hablando. Ahora, vos dirías que el temor de la empresa entonces de ninguna manera es que le vaya a ir peor en sus negocios porque va a tener un tipo sentado al lado, sino que un tipo sentado a la mesa les va a controlar cosas que quizá ellos quieran esconder? Mira, el Estado lo viene haciendo de una forma que, digamos, que era limitada por este 5% de participación que obligaba a consensuar porque en realidad era la propia lista oficialista la que tenía que introducir de consenso al director del Estado. Con este decreto muy sabio de la presidenta lo que dice es vamos a ejercer plenamente los derechos políticos porque fue un estadio en el esquema de estatización de los fondos de las AFJP. Ahora, Siderar, quiero decir, es una empresa que forma parte del grupo, un grupo transnacionalizado como es el Grupo Techint, un grupo que es la empresa número 1 del país en términos de muchísimos indicadores, de los que miran los empresarios, y que la verdad es una empresa compleja, y es para la Argentina una potencialidad contar con una empresa que tenga su base, o la tenía porque ahora es en Luxemburgo, algún paraíso fiscal, pero que ha nacido de la Argentina y que después se ha expandido al continente y se ha expandido a los 5 continentes. Quiero decir, es una empresa enorme. Interesante, gigantesca. Axel, disculpame que te interrumpa, es la parábola de Techint. Porque Techint nace, crece y se desarrolla a la sombra del Estado argentino, con subsidios, con créditos blandos, con muchas ayudas por parte del Estado, con gobiernos que van desde la dictadura
dictadura militar, hasta Alfonsín y hasta el menemismo. Y después, cuando hay un momento en que no le conviene más estar en la Argentina, pasa a un paraíso fiscal, con todo, dejando afuera del país todo aquello que los argentinos depositamos y de alguna manera también invertimos en una empresa como Techint. Mira, hay un punto que es más por lo menos es lo que hace Siderar, digamos, la fuente crucial digamos, de la expansión de Siderar, al menos en la Argentina, es Somisa, la ex Somisa, convertida en Siderar, una privatización también, como el caso de Aerolíneas Argentinas de los 90, donde la verdad es que hay una acumulación originaria, ya que quieren donde la propia empresa, digamos, tiene vínculos vergonzantes con el Estado, en términos de que se apropia de capital argentino en un marco político, digamos, que tiene muchas explicaciones. Ahora, lo que quiero decir es que esta empresa, ¿qué podría hacer el Estado ahí? Nada grave, nada extraño, nada disruptivo en términos de la trayectoria que está tomando, que es simplemente tomar algunos recaudos, primero para que esa empresa cumpla con sus obligaciones legales, jurídicas, etcétera, lo cual hace porque la Comisión Nacional de Valores le audita los balances, pero son atribuciones de los directores discutir la aprobación del balance, los sueldos de los propios directores, es decir, hay algunas atribuciones que tienen los directores donde se podría avanzar, pero principalmente está esta cuestión que vos decís, ¿qué esperaría uno de una empresa argentina que se ha expandido tan fuertemente? Y básicamente, en un momento donde esa empresa le va bárbaro, donde el país le va bárbaro, donde está viendo un proceso de industrialización incipiente y cada vez más fuerte y más creciente, que una empresa que se dedica a la producción de insumos básicos ponga su mirada y ponga mucha atención a lo que está ocurriendo en la Argentina. No a su expansión mundial, a comprar una planta por allá, por acá, con los dividendos que genera. Entonces, esta es una exigencia que hace carne una necesidad del proceso de crecimiento argentino. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Que tenga precios diferenciales y positivos para la industria argentina. Es básico este insumo para la automotriz. ¿Cómo se ha beneficiado Techint del crecimiento de la automotriz? Estamos en récord de venta de automóviles. Ese automóvil está hecho de chapa, esa chapa principalmente. Quiero decir, lo que ha ganado de plata esta empresa. Y mientras tanto uno ve que suspenden inversiones por lo que ocurre en otros lugares, por la crisis financiera mundial, cuando acá seguíamos creciendo y había medidas muy fuertes para crecer, no reparte dividendos, acumula. Y eso en función de qué intereses es. Porque nadie niega que esto es un capital privado, por eso esto no es una estatización. Pero también es interesante escuchar el relato, el discurso de Constantini, de Eduardo Constantini, porque también permite ese testimonio darnos cuenta de que no es el de Techint, o el de la UIA o el de AEA, el punto de vista empresario, sino un punto de vista empresario y que hay otras maneras de hacer negocios en la Argentina con la que gente muy poderosa y que maneja empresas muy grandes está de acuerdo, porque también ven el filo del negocio. Totalmente. A ver, Lola. Sí, me parece que todas estas cosas que están pasando, hoy leía tu nota, Hernán, y yo estoy siendo testigo de que el Estado está siendo presente en un país donde yo pertenezco y donde el Estado está cuidando mis intereses y la verdad que eso es muy positivo y es como que cada vez que el Estado intenta como empezar a controlar para poder distribuir, para poder utilizar las palabras como igualdad, inclusión, bueno, la gente de poder empieza a levantar las manos y a decir, cuidado, no vaya a ser cosa que el pueblo tenga demasiados derechos. Y estamos teniendo un proyecto de gobierno que piensa en el pueblo. Entonces, el pueblo está teniendo derechos. Y eso me parece que también pasa con la ley de medios. Cuando más avanza el Estado, más se teme un poco el poder y esta crispación y, bueno, estas telenovelas que vemos, ¿no? Y yo le encuentro cierta lógica también. Digamos, si no estaría... Si no hubiera esa respuesta de parte de estos sectores afectados, es porque no existe ninguna medida que los afecte. Entonces, realmente, la respuesta es que se da cuenta de que hay una política en esa línea. Vamos a ver ahora, en la sección Letra Chica, una interesante nota que escribió, interesante y reveladora también, que escribió Horacio Berbisky hoy en el diario Página 12. Lo vemos. Letra Chica. Intervención estatal en las empresas y la presión del establishment. Página 12, por Horacio Berbisky. ¿Qué piensa hacer Techint con la plata de los jubilados? Tensiones. Desde la recuperación de los fondos previsionales de manos de las ruinosas AFJP, el Estado insiste en ejercer sus derechos como accionista minoritario, según las previsiones de la Ley de Sociedades, pero las principales empresas se lo niegan.
En algunos casos, como el Grupo Clarín, no aceptan la designación de ningún director que represente a los jubilados, pese a que la ANSES posee el 9% de su paquete accionario. En otros, como la transnacional italiana Techint, solo incluyeron al anterior representante estatal como parte de una negociación. La administradora de fondos jubilatorios posee 25,97% del paquete de Siderar, pero solo tenía representación por una quinta parte de esas acciones, y además no se le permitía designar a quien quisiera. En abril de 2009, Techint negoció incluir en la lista de directores por la mayoría al ex ministro Aldo Ferrer, a quien hasta designó presidente de Siderar, posición que dejó este año para hacerse cargo de la embajada argentina en Francia. El Estado propuso en reemplazo al macroeconomista Axel Kicillof. El operador político del holding, Luis Bednasa, se negó a designarlo. El ministro Amado Boudou le explicó las impecables calificaciones académicas de Kicillof. Esto no tranquilizó a Bednasa, quien más de una vez ha explicado que las relaciones del holding con el Grupo Clarín limitan su capacidad de acción respecto del gobierno. Bednasa propuso al ex director de la CEPAL, Beni Kosakov. Kosakov organiza un nuevo centro de estudios con aportes de Techint, que también editó un libraco con los artículos que Beni publicó durante 30 años en la revista de Techint. Lo más revelador de la concepción del holding sobre sus relaciones con el Estado es que el accionista mayoritario pretenda designar al minoritario que debe controlarlo y solo se le ocurra a un académico cautivo. Ante esta declaración de hostilidad, el Poder Ejecutivo removió la limitación legal. Ahora el Estado tendrá facultades para designar no 1, sino 3 directores en Siderar. Pero Techint lo rechazó en la asamblea del viernes con apoyo del representante en el directorio de la UOM. En 2009, cuando los italianos suspendieron trabajadores y Néstor Kirchner los amenazó con la expropiación, el líder de la UOM de San Nicolás, Naldo Brunelli, hizo saber que lo apoyaría, pero ahora prefirió acompañar a Paolo Rocca. Juntos cuestionaron los derechos de la ANSES y pasaron la asamblea a cuarto intermedio por un mes. La posibilidad de que el Estado nombre a quien prefiera más que el número de directores a designar en cada empresa está en el fondo de la discusión. Bueno, muy bien, ahí aparecía efectivamente lo que pasó el día jueves en la asamblea donde rechazaron tu nombramiento. ¿Pasaron a un cuarto intermedio que es de un mes o es más tiempo? Creo que es hasta mediados de mayo. Mediados, o sea, por lo menos un tiempo más. Y después 11 de mayo. Se definirá, digamos, ahí en una próxima asamblea si quedás o si formás parte o no del directorio, ¿es así? Sí, es así. El punto, a mí me parece que hay que analizar es la cuestión de fondo, ¿no? Y por lo menos lo que evoca esta discusión. A mí me da la impresión de que, mirando más bien cuáles son los vetos o cuáles son las preocupaciones que por lo menos se expresan en los periódicos donde se está bajando esa línea, es que hay una discusión acerca de cuál es el grado de participación del Estado y hasta dónde puede llegar el Estado. Porque es muy interesante ver lo costoso que es revertir las políticas neoliberales en países como el nuestro, y también es interesante ver que muchas veces hay resistencia al Estado con la idea de que el Estado es una especie de gigante tonto, bobo, que no sabe hacer las cosas, que lo que toca, un rey Midas al revés, que lo que toca lo destruye. Pero me da la impresión de que eso pasa por alto algo que es claro y que se ve hoy a escala mundial de manera muy tajante, que es que los países como el nuestro, que han tenido una época de industrialización muy fuerte y que esa industrialización se vio truncada y frustrada a mediados de la década del 70 de una forma sangrienta, ¿no? Hoy, para revertir esa situación, como ocurrió con todos los países atrasados en términos relativos, en términos industriales del mundo, para revertir esa situación no lo pueden hacer de otra manera que con una fuerte participación del Estado. Es decir, no hay otro modo de desarrollo para los países subdesarrollados que no sea con una inteligente, fuerte y rotunda participación del Estado, lo cual no quiere decir la estatización de la economía, ni mucho menos. Es simplemente llevar adelante con inteligencia, planificando una dirección en términos de la capacidad de producir, distribuir y consumir, que es lo que estamos notando en estos últimos años. Pero es raro lo que decís, porque según eso todos ganan.
Y lo que está claramente expuesto durante el fin de semana es que hay gente que no quiere eso. Incluso un representante gremial. Incluso un representante como el de la UOM que votó en contra, digamos, de tu designación. Sí, ahí hay problema cultural. Creo que, gracias a Dios, que podemos escuchar bien cómo es técnicamente este proceso, pero creo que está esta situación con el Estado malo y lo privado bueno, para simplificar, que viene de arrastre en la Argentina. Y que yo creo, con esperanza, con expectativa, de que ya no cala hondo, como calaba en los años 90, esta idea de que el Estado es ineludiblemente malo, que la gente se ha puesto a pensar, que nos hemos puesto a pensar, no me gusta decir la gente, olvídense, nosotros nos hemos puesto a pensar en de qué forma el Estado puede regular, puede participar de la economía. Ustedes acuérdense que el personaje más cómico, más hilarante de la década del 90 fue la empleada pública de Gasalla. Es extraordinario interpretación que hizo Gasalla, dejó fuera la actuación. El personaje era la denigración del empleado público que matoneaba al ciudadano, al contribuyente que iba a pedir algo al Estado. Ese vaciamiento permitió que cuando María Julia Alzogaray iba a comer a la Costanera Los Años Locos, fui testigo, la aplaudiera toda la gente de pie. Todos los que había ahí, 400 o 500 personas de domingo, la aplaudieran de pie. Esto permitió que uno de los programas más exitosos del país y uno de los referentes periodísticos que manejó, si queréis, la opinión pública, Bernardo Neustadt, se erigió precisamente en el adalid del Estado malo y lo privado bueno. Todo eso caló hondo en la sociedad argentina. Y hoy yo creo que ha cambiado. Nosotros la sensación de que están escondiendo algo, Orlando, que no hay solamente algo hacia atrás, digamos, en la memoria respecto a la relación entre el Estado y las empresas privadas, sino que están escondiendo algo. Que no quieren testigos. No quieren testigos de algo que está pasando ahí a nivel de las decisiones de un directorio de una empresa tan importante de estas características. Yo creo, Lucho, que siguiendo lo que dice Axel, creo que lo que se está discutiendo también no es solamente la forma de crecimiento, la forma de producción, sino el tipo de capitalismo que queremos los argentinos. Y me parece que lo que está haciendo este Estado es recortando, limitando la patente de corso que tienen algunas empresas en el sistema capitalista argentino. Y eso es lo que está empezando a molestar. Es que hasta hace 30 años que una empresa es libre de hacer lo que quiera en el mercado. Y esa libertad en el mercado absoluta es la verdad que es el zorro en el gallinero. Y lo que está haciendo el Estado por primera vez, con contradicciones, con limitaciones, con todos los defectos que uno puede encontrar o no puede encontrar porque no los ve, ahí lo que se está discutiendo es el rol de los empresarios, la forma en que los empresarios pueden tener sus utilidades y también qué tipo de capitalismo queremos. En una empresa, la empresa no es la decisión de una sola persona. La verdad es que no es un tipo que pone guita, pone $300.000 y hace una empresa. Ahí se necesita trabajo, se necesita ahorro, se necesitan un montón de cosas que tienen que ver con una comunidad que está atrás de una empresa. Bueno, a mí me parece que una empresa tiene que tener responsabilidad social y además, pero no responsabilidad social en el sentido de plantar 2 arbolitos en una plaza, sino que tiene que hacerse cargo de aquello que genera con el trabajo de todos los argentinos. Y me parece que un Estado tiene que ser consciente, como me parece que está haciendo ahora, desde hace unos años, de decirle al sistema capitalista, decirle al mercado, decirle a las empresas que tienen que ser responsables de eso. Y me parece que controlar a las empresas en las cuales el Estado es parte es un primer paso. Después me parece que hay que crear una verdadera seguridad jurídica en la Argentina donde los empresarios no pueden hacer lo que quieran. A mí me parece también que lo que devela este episodio, esta nueva batalla, es cómo los medios actúan como instrumentos del poder del establishment, ¿no? Porque uno lee las notas de La Nación, particularmente la primera nota de Carlos Pagni. Hay que tener en cuenta que uno de los columnistas más importantes de La Nación es Carlos Pagni. Carlos Pagni es uno de los hombres que va habitualmente a dar charlas a los CEO del grupo Techin, por lo cual le pagan muchísimo. Y además tiene una especie de boletín de información de primera mano, supuestamente, que le compran todos los grandes empresarios del país. Entonces, esa es la independencia periodística desde la cual escribe uno de los columnistas más reconocidos del diario La Nación. Entonces, por otro lado, en la misma nota en la que macartea de una forma grosera a Axel Kicillof diciendo de origen marxista por la agrupación Tontos pero no tanto, ¿no? TNT, que es la que militaba en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,
como, ¿no? Desde esa misma columna de opinión, lo mismo hace Clarín después, digamos, destacan las cualidades del otro candidato que propone Techín como alternativa a la designación de Axel, ocultando lo que dice Berbisky en la nota de página 12, diciendo que era un investigador cautivo del Grupo Techín. Entonces, en realidad lo que está acá en juego es la impunidad del establishment para decir, no, miren, nosotros hacemos lo que queremos y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos estos, digamos, instrumentos comunicacionales que nos defienden, y cómo al Estado se le ocurre que puede tener injerencia en esto. Parece que es clarísimo. ¿Barra? Sí, pensaba que por ahí uno estaba tratando de esconder o de que, bueno, en realidad no es un avance del Estado, esto es una obligación del Estado, esto es algo que le corresponde hacer al Estado. Eso, bueno, esto es un avance del Estado. Había un retiro del Estado, el Estado avanza y avanza de manera virtuosa. Y legítima también, muy legítima. Sí. Y como una virtud. Es un Estado que se mete a ver qué están haciendo las grandes empresas del país, cuando encima tienen... No es que las tenés que vigilar de cualquier manera, pero si encima te encontrás con que tenés acciones en esas empresas, cuanto más no hay que vigilarlas. También me parece muy interesante uno de los argumentos del operador de la Nación que está ahí en Canal 13, Ventura. Adrián, que dice, se va a sentar, pero al final, ¿quién va a estar sentado? ¿La presidenta en la mesa de los directorios? Y sí, señor, ¿qué más legítimo que el presidente de un país que lo votaron? Es la representante del Estado. No creo que la llamen todo el tiempo, ¿no? Me parecería raro. Pero era la descalificación. Claro. Hecha, o sea, que en realidad es la calificación. Mejor no va a haber un chorro, un tipo que lo sacamos de acá abajo. Hola. Es el presidente. Está indignado, Barragán. Está enojado. Sí. Lo de los medios, ¿no? Porque ahí había algunos periodistas con nombre propio, que los vimos, siendo voceros, pero no nos olvidemos que de qué modo puede tener un poder una empresa como Techín, que ahora fíjate que Roca aparece como un hombre relevante. Hoy hubo un título en uno de los diarios en donde decía el nuevo Mañeto, tal vez a lo mejor desmesurando su presencia. Pero lo cierto es que para la gente Roca no tiene ninguna importancia, no sabe quién es Roca desde el punto de vista, no en la economía obviamente, pero en lo general. Y yo me pregunto, la forma que puede presionar un grupo semejante, esa economía como ha dado una macroeconomía, sobre el periodismo, sobre los medios dominantes, sobre los propios periodistas, con viajes, con... En fin, con pauta. Y además, para ser claro, hubo una tragedia en a fines de los años 90, cuando estaba el presidente de la Rúa, en donde se estrelló un avión que iba en un viaje para hacer un homenaje a la bandera, no sé, en la cordillera, y murió en el avión uno de los periodistas editores más importantes del diario La Nación, junto con los directivos que iban allí del Grupo Techín. Lo que habla de que esto que decía de Pañi es muy común en el periodismo. Si no lo decimos, el lector no está tan avisado, o el lector o el consumidor de noticias, de todo lo que ocurre entre bambalinas. Todos los medios están traspasados por los negocios. Este es el tema clave. Cada una de esas voces que sale hablando, porque si no se explica que alguien que es periodista asuma la voz de las empresas, como vos acabás de relatar. Bueno, lo que pasa es que lo que dice Nora habría que en algún momento explicarlo, investigarlo y contarlo exactamente. Se llaman newsletter, esto que hacen. Los newsletters. Los newsletters. Bueno, esos son el gran negocio de grandes firmas, supuestamente, del periodismo independiente de la Argentina. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funcionan? Funcionan, bueno, los periodistas se supone a que además si cubren temas que son de sensibilidad pública para los negocios de las grandes empresas, tienen información de primera mano, pues ya sea de funcionarios o de la oposición política y de los distintos grupos empresarios. Entonces, información que no van a publicar. Información que no va a ser publicada en los medios o que van a anticipar a lo que después se va a conocer masivamente. Entonces, esta información tienen un sistema de mails, ¿no?, de abonados que pagan mensualmente las cifras ahí. 100, 200 pesos. No exactamente. Si querés te averiguo, para la próxima te actualizo, porque estoy un poco desactualizada. Y entonces las empresas le compran la información a estos periodistas. Ahora, esto también es muy interesante marcarlo, porque es la prueba de que esos periodistas no es que publiquen la información que manejan, no son publican operadores. la que les conviene.
hay circulando muchísima más información. La que tienen y publican Por supuesto. Es ahí donde se desnaturaliza el oficio del periodismo, porque no es que los tipos vayan a publicar la información que tienen, sino que la van graduando, la van negociando, publican la que les conviene y la que no les conviene la venden por abajo. Ahora quiero hacerte una consulta, Axel, porque el directorio, entre otras cosas, por lo que entiendo, yo entiendo muy pocas cosas de economía, pero entiendo que un directorio trabaja, entre otras cosas, en la distribución de los dividendos de una empresa. Es decir, se ganó determinada cantidad de plata, bueno, ¿qué hacemos con esta guita? ¿La guardamos, la repartimos, la colocamos en acciones, la ponemos en qué inversión, de qué manera, etcétera? ¿De qué manera? Es decir, a partir de la injerencia o de la participación de algunos directores de parte del Estado, ¿esto tendría mayor control? ¿Esta situación tendría...? O sea, ¿podría haber un canuto abajo de la mesa de una empresa que está queriendo que no se sepa? Mira, en este caso lo hay. Y quedó de manifiesto cuando la propuesta del directorio era repartir 500 millones de pesos, entiendo, y ahí sobre tablas se votó multiplicar por 3 esa distribución de dividendos, como, digamos, esa fue la propuesta del propio Techint en el marco de la confusión que generó por el veto y el desconocimiento de un decreto de necesidad de urgencia de la presidenta, es decir, un escándalo legal en el que ahora probablemente haya secuelas donde aparezcan abogados y estos jueces que fallan para un lado y para el otro, siempre tan a favor de las políticas públicas y de las causas populares, ¿no? Entonces, probablemente ya esté en marcha ese dispositivo para cuestionar el decreto que habilita al Estado a tener esta participación. Ahora, en este caso es así, sí, y también emisión de deuda es otro tema sobre el que entiende el directorio, y donde, entiéndase, el Estado sería un socio minoritario, es decir, no está en capacidad de vender la empresa, de tomarla, de regalársela a nadie, sería un socio minoritario, que por supuesto la función de los socios minoritarios es básicamente la de control, fiscalización, injerencia en algunas decisiones, porque no es la única relación que el Estado tiene con las grandes firmas. Quiero decir, Techint no se, o Siderar, o Ternium, no se relacionan solo con el Estado por el director que tiene sentado en la mesa de directorio, aunque eso es estar en parte en la cocina, donde uno teóricamente dispone de toda la información para saber qué es lo que está pasando en tiempo real. Pero lo hace de diversas maneras. Por ejemplo, el precio de la chapa es un precio controlado por el Estado. Claro. Las inversiones que hace de esta envergadura, por eso decía, el caso de un alto horno que iban a construir, y que de pronto decidieron no construirlo y ahí empieza una presión porque quedaba como 1000 personas en la calle, entonces se construye, no se construye. Esas dos son decisiones donde es mejor estar anticipado en el directorio, tener una participación directa y un voto, aunque sea para votar testimonialmente negativo y tener pero no es el único punto donde participa. Y en ese sentido me parece que hay algo muy importante de lo que hablaban de ganadores y perdedores, o lo que vos me preguntaste antes y pasó la pregunta. Teóricamente todos ganan, porque esta es una economía en crecimiento, te chingan. Las ganancias de este grupo en 2010 fueron 110, 150% más grandes que la de 2009. Esta es una rama que tiene alguna particularidad que lo asemeja al sector primario, a los ojeros, digamos. ¿Por qué? Porque es un insumo básico, es materia prima prácticamente, es acero, que sirve para otras industrias. El caso del campo, digamos, tiene una similitud y tiene otra similitud, que esta es una de las pocas industrias que está en capacidad de exportar de la Argentina. Quiero decir, hay otras que lo hacen y se está incentivando esto, pero este es un tradicional exportador. Y no es cierto que todos perdieron igual en los 90 y que porque hubo desindustrialización en la Argentina, con comienzo en el golpe de Estado del 76, fuertemente, y con su expresión más grande en los 90. No es cierto que todos perdieron. Claramente acá hubo un proceso de desindustrialización en donde el grueso de la clase trabajadora perdió. ¿Por qué? Porque esto significó cierre de empresas, caída de la producción industrial, y todo el mundo sabe, aunque este no sea el discurso de la sociedad rural argentina, que lo que da empleo y empleo de calidad es la industria. Hoy están saltando casos y la industria avanzada. Quiero decir, en ese sentido, Techint es una industria avanzada. Los salarios son más altos, por eso también hay fragmentación. No es lo mismo toda la clase trabajadora, no es lo mismo toda la clase empresaria. Por eso se empiezan a ver fisuras, incluso ahora, entre las organizaciones del campo. No es lo mismo un pequeño productor, no es lo mismo un gran productor, no es lo mismo Techint que una pequeña industria siderúrgica o productora de maquinaria. Y marco esto porque el proceso económico que se ha puesto en curso a partir de 2003 y que está dando resultados
en muchísimas áreas en términos de industrialización, que eso se reflejó en empleo, aumento del salario real. Es decir, todos estos resultados tienen que ver con digamos, una mejora del tejido industrial argentino, pero Techint es un grupo que está un poco más allá de lo que ocurre en el país. ¿Por qué? Porque hoy es una transnacional. Y acá hay una cuestión que le ocurre a todos los gobiernos, que tienen transnacionales con sede local, que empiezan a pensar globalmente. Entonces, no es raro que Techint genere ganancias en la Argentina, como ha tenido ganancias extraordinarias y decida que lo mejor para el grupo empresario es comprar una planta en Estados Unidos, porque Techint ha comprado plantas hasta en Estados Unidos y es un monstruo mundial. Entonces, acá está el punto. Nosotros, digamos, el Estado argentino tiene la obligación, porque grandes plantas productoras, mucho empleo de esta compañía, está en la Argentina. Y antes sucede en la Argentina y su base fue la Argentina. Entonces, hoy Techint tiene que responder a esta situación. Y si no lo hace, es un problema de Techint, no del gobierno argentino. Y no lo hace un grupo que tal vez piensa en su expansión al mercado japonés, porque hasta hay plantas en Japón, sin pensar en lo que ocurre en la Argentina y todo lo que se ha beneficiado en base a la contribución del pueblo argentino. Entonces, acá hay un punto donde simplemente hay que llamar la atención a estas grandes transnacionales, que no es lo mismo que una pequeña empresa. Cortito Barragampi. Sí, no, es una pregunta, o sea que cortito vos, Axel. ¿En la venta de acciones fue una venta normal? ¿Por qué le venden las acciones a las AFJP, Techint? Bueno, lo del AFJP, que es un tema que estudié bastante, ¿no? Pero lo del AFJP fue una estafa. Has estudiado mucho más que ese tema. Sí, pero bueno, yo sé. Ese tema es fascinante porque la verdad es que fue una estafa por donde se lo mire. Un desfalco absoluto. Y uno de los puntos es que, obviamente, los fondos que administraban las FJP movían buena parte de los fondos que estaban en el mercado en general, los bonos, los títulos, las acciones, es decir, que eran uno de los actores más grandes del mercado. Y en algún momento estos fondos se utilizaron para comprar acciones de las empresas privadas, en beneficio, se suponía, que de los jubilados, pero también de las empresas privadas, porque obviamente la compra de acciones puede servir para expandir el capital y lograr inversiones, es decir, han tomado fondos de las empresas de los jubilados argentinos. Esos fondos se los vendieron porque estaba autorizado a operar con acciones de bolsa. Las pequeñas y medianas empresas no operan en bolsa, las grandes empresas operan en bolsa, y entonces se beneficiaron con fondos de las AFJP. Y ahora nos vienen a decir que esos fondos no pueden tener poderes políticos, o sea, que quien compró, invirtió en esa empresa, porque hoy está invertido el Estado por cifras multimillonarias, creo que 2.700 millones de dólares de pesos en acciones de Techint en el Estado. Pero esa plata vale menos que la de cualquiera que tiene una acción que sí tiene representación política. ¿Por qué? No se entiende. La verdad es que el argumento, desde el punto de vista económico, que es lo que a mí me compete, no tiene ningún gollete. Muy bien, vamos a dejar acá el tema económico, pasamos a otro informe, en este caso 678 cubrió una movilización que tuvimos en contra aquí en la puerta del canal el día jueves del Partido Liberal Libertario. Vemos el informe. El pluralismo de fiesta. 678 cubrió una marcha contra 678. ¡Ah! Y Perfil también, obviamente. Perfil.com. Pequeño escrache a 678 en TV pública. Eran un poco más de 50 personas. ¿Quieren contarme qué están haciendo acá en la puerta de Canal 7? Bien, básicamente lo que estamos haciendo es exponiendo nuestra posición como Partido Liberal Libertario y el resto de las agrupaciones liberales, o solamente la gente que cree en la democracia y que cree que no tiene que financiar con impuestos de todos un programa de filo a nuestro criterio fascista que defiende una línea ideológica determinada. ¿Vino a la puerta de Canal 7? Sí, vengo a mirarlos, a acompañarlos, que los conocí por Facebook. ¿A manifestarse en contra de 678? No, es para protestar. Para nada comparto que sea un programa fascista, es un programa de izquierda, es un programa de propaganda política que a veces se le va la mano, pero me parece que todo esto pacífico y ruidoso no le molesta a nadie. ¿Están de acuerdo con que exista un canal público? Mira, yo personalmente mucho no te puedo hablar al respecto porque puede ser de que en algunas cuestiones sí esté de acuerdo en financiar contenido que pueda ser beneficioso claramente para todos, pero creo que merece un análisis bastante profundo que no hice, esa es la verdad. No quiero vivir en Argenzuela. Absolutamente. ¿Qué significa? Y esto es
el vínculo directo que está permanentemente mostrando Cristina, que se quiere vincular con los países que más inflación tienen, que más pobreza tienen. ¿Por qué no podemos vincular a los países que ya mostraron cuál es el camino? Por ejemplo, cualquier país de Europa. Cualquier país de Europa. Estados Unidos, ni hablar. Cualquier país, menos todos los países con los que esta mujer se quiere vincular. ¿Qué te parece que se emita 678? ¿Que se imita ahora? No, que se emita en general, que salga todos los días. No, a mí, básicamente la opinión que tengo de 678 es que nosotros tenemos hoy unos 12, 13 candidatos presidenciables y no hay ni uno de ellos que se salve. A todos le tienen que tirar un palo, a todos. No hay ni uno. O sea, no hablan ni de Carrió, bueno, Cobo ya se bajó, pero de nadie, ni de Sanz, ni de Wiener. O sea, todos tienen defectos. Son los únicos que hacen las cosas bien. Entonces, hacen como un TBR, te hacen una registración porque te hacen toda una compilación y no te muestran la realidad. ¿Qué te parecen estos otros 12 candidatos de los que hablabas? ¿Con cuál te identificás? Con ninguno. La verdad que hoy no votaría a ninguno. Nosotros tenemos hoy unos 12, 13 candidatos presidenciables y no hay ni uno de ellos que se salve. A todos le tienen que tirar un palo. La verdad que hoy no votaría a ninguno. Bueno, muy bien. A ver, Lola, ¿qué le pareció? Me quedó claro si son fascistas, de izquierda, ustedes. Nosotros digo. somos lo peor. Somos malos. No, contagiamos, no te podés Yo salir ya estoy indemne. contagiada. Somos tóxicos. No sé, son como un grupo de improvisación teatral, chicos, porque no se entienden ni ellos. Acabo de ver un informe, yo los vi cuando salí de la grabación, y apoyados por el diputado, que bueno, me causa mucha gracia toda su historia. No sé. llegó a ser diputado, fue candidato. Perdón. Quiso ser. Candidato de Pero... Tenaño, Nada, siéntanse importantes. No, pero por ejemplo, vos sabés que yo entré al blog del Partido Liberal Libertario porque me intrigan. Y son curiosos, son digamos. Raros, sí, son claro, raros. son curiosos. La consigna es, precisamente viniendo del bloque anterior, es menos Estado, más libertad. Esa es y se distinguen de los conservadores. Ellos son liberales. Creo que Vargas Llosa cuando venga les va a dedicar algún momento porque creo que encaja perfectamente en los lineamientos. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo que piden menos Estado y más libertad, también piden a los dueños de los telos que dejen entrar a tríos o cuartetos. Sí. Sí, es raro. ¿Entendés? O sea, hay que estudiar. Es un liberalismo fiestero. Yo los invitaría para que... A la vez igual no pueden en una oración, o sea, son como claro, una bipolaridad narrativa. Eso es algo también, porque capaz que en ideales tienen algo. Lo de los telos es una propuesta. No, Eso es raro. Pero estuvo bien, a mí me gustó sumando ahí. Fontevecchia con qué ternura tituló Pequeño Escracho de Sí, 18. pequeño. La verdad, le agradecemos a Jorge. Muy bien, señores, quiero decirles que en Semana Santa Mendoza se viste de los más espectaculares conciertos de música clásica por los caminos del vino, más de 40 bodegas que congregan a los máximos exponentes de este estilo musical. Recordá que en otoño todo es dorado en Mendoza. Ingresá a www.turismo.mendoza.gov.ar. Dicho esto, nos vamos al corte, en un ratito volvemos. Dale.